Bienvenidos al precio del poder. Durante más de 200 años solo un apellido ha estado rodeado de riqueza, poder y misterio: los Rothschild. Algunas personas creen que controlaron gran parte de la economía mundial. Otros dicen que son simplemente una familia de banqueros extremadamente exitosos. Pues lo cierto es que la historia de los Rothschild es una de las más impresionantes del mundo financiero. Desde un pequeño barrio judío en Alemania hasta convertirse en una red bancaria que operaba en 5 de las ciudades más importantes de Europa. Hoy vamos a descubrir la dinastía de los Rothschild. Cómo lograron dominar las finanzas europeas y manejar la banca central global, y qué queda realmente del imperio Rothschild en la actualidad, debido a que muchos datos se convierten en mitos y leyendas. El origen de la dinastía. La historia comienza con Mayer Amschel Rothschild, nacido en 1744, Frankfurt, Alemania. Creció en el gueto judío de Frankfurt, un lugar donde los judíos tenían muchas restricciones legales y económicas. El apellido Rothschild proviene de la casa, que tenía un símbolo de escudo rojo, en alemán Rothschild, de donde nace el nombre de Rothschild. Cuando era joven, Mayer trabajó como aprendiz en una empresa bancaria en Hannover. Ahí aprendió sobre finanzas internacionales, moneda y comercio. Cuando regresó a Frankfurt, comenzó a trabajar como comerciante de monedas raras y objetos de colección. Este negocio le permitió establecer contacto con nobles europeos, especialmente con Wilhelm de Hesse-Kassel, uno de los nombres más ricos del continente en ese momento. Wilhelm confiaba grandes cantidades de dinero a Mayer para que las administrara, ya que era un genio en todo esto. Ese fue el primer paso hacia la creación de un imperio financiero. El plan familiar que revolucionó la banca, Mayer Rothschild, tuvo una visión muy adelantada para su época y fue más listo que los demás. En lugar de mantener el negocio en una sola ciudad, decidió crear una red bancaria familiar internacional. Para lograrlo, envió a sus 5 hijos a distintas ciudades estratégicas de Europa. Amschel Rothschild lo mandó hacia Frankfurt. Nathan Mayer Rothschild se estableció en Londres. James Rothschild viajó hacia París. Salomon Rothschild se estableció en Viena y Karl Rothschild se estableció en Nápoles. Esto ocurrió a principios del siglo XIX. Gracias a esta estrategia, los Rothschild podían mover dinero, información y préstamos entre países más rápido que cualquier banco rival. Además, utilizaban mensajeros privados y palomas mensajeras para transmitir información financiera antes que sus competidores. En una época sin internet, teléfonos ni telégrafos eficientes, esto les dio una ventaja enorme. Hablemos de las guerras napoleónicas y el ascenso del poder Rothschild. El verdadero crecimiento del imperio Rothschild ocurrió durante las guerras napoleónicas de 1803 y 1815. Durante estos conflictos, los gobernadores europeos necesitaban enormes cantidades de dinero para financiar sus ejércitos. Aquí aparece una figura clave, Nathan Mayer Rothschild, quien dirigiría la sucursal de Londres. Nathan organizó complejas redes de financiación para el gobierno británico. Uno de sus logros más importantes fue transferir grandes cantidades de oro a través de Europa para financiar las tropas británicas que luchaban contra Napoleón Bonaparte. Después de la famosa batalla de Waterloo, en 1815, los Rothschild ya eran considerados uno de los grupos financieros más poderosos del continente. Muchos gobiernos europeos comenzaron a depender de sus propios préstamos. Esta es la historia de la familia más rica del siglo XIX. Durante el siglo XIX, el imperio Rothschild alcanzó su punto máximo. Financiaron proyectos gigantes en toda Europa, incluyendo construcción de ferrocarriles, explotación de minas de oro, infraestructuras internacionales y préstamos a gobiernos. Por ejemplo, la familia participó en la financiación del Canal Suez, una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XIX. También invirtieron en minas de diamantes y metales preciosos. En algunos momentos, los Rothschild tenían tanto dinero que prestaban fondos directamente a países enteros. Incluso reyes y emperadores dependían de su apoyo financiero. Por esta razón, muchos historiadores consideran que fueron la familia más poderosa del sistema bancario en el siglo XIX. La influencia política y social de la familia en el mundo tuvo mucho que ver. La influencia de los Rothschild no era solo economía, también tenían fuertes conexiones políticas en toda Europa.
Varios miembros de la familia recibieron títulos de nobleza y se entregaron en las élites europeas. Por ejemplo, James Mayer Rothschild se convirtió en una figura muy influyente en toda Francia. La familia también apoyó diferentes proyectos culturales, científicos y filantrópicos. Donaron grandes sumas a distintas universidades, hospitales, museos, investigaciones científicas de todo el mundo, y esto ayudó a mejorar su reputación pública en Europa. Declive relativo del imperio. Aunque los Rothschild dominaron las finanzas durante gran parte del siglo XIX, su poder comenzó a disminuir en el siglo XX. Varias razones que explican esto son: la primera, el crecimiento de grandes bancos nacionales y sistemas financieros modernos. La segunda, las dos guerras mundiales cambiaron completamente el panorama económico de Europa, y además surgieron nuevas instituciones financieras gigantescas. Hoy existen empresas financieras mucho más grandes que cualquier banco Rothschild histórico como BlackRock, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, y aún así, la familia sigue teniendo presencia en el mundo financiero. Pero ¿qué podemos saber de los Rothschild en la actualidad? Hoy en día, el negocio principal de la familia Rothschild & Co., un banco de inversión internacional, también tienen inversiones en bancas privadas, energía, agricultura, viñedos y vinos de lujo, etc. Aunque ya no son la familia más rica del mundo, siguen teniendo una dinastía financiera muy influyente. La conclusión a la que podemos llegar es que la historia de los Rothschild es una mezcla entre inteligencia financiera, perseverancia, estrategia familiar y oportunidades históricas. La familia Rothschild sigue siendo una de las dinastías financieras más conocidas del mundo, aunque muchos se piensen que su poder ya no es el mismo. Aunque no lo sea, en la actualidad el apellido Rothschild está asociado principalmente como empresas de inversión, gestión de patrimonio, banca privada y, como antes hemos dicho, vinos de lujos y diferentes inversiones internacionales. El núcleo financiero más importante ligado a la familia en la actualidad es la empresa Rothschild & Co., un banco de inversión internacional con sede principal en París y en Londres. Esta institución se especializa principalmente en asesoría financiera para grandes corporaciones. Además de la banca de inversión, una parte importante de la actividad actual de los Rothschild es la gestión de riqueza privada. Este negocio consiste en administrar el dinero de individuos extremadamente ricos, familias multimillonarias y fondos de inversión institucionales. A través de diferentes divisiones, la empresa gestiona carteras de inversión diversificadas que incluyen acción, bonos, bienes raíces, fondos de capital privado y otros activos financieros. En los últimos años, el grupo ha expandido este negocio hacia regiones como Medio Oriente y Asia, especialmente en ciudades como Dubái, donde existe una gran concentración de riqueza internacional. Otro aspecto relevante del imperio económico moderno de los Rothschild es su participación en fondos de inversión y capital privado. Uno de los más conocidos es el fondo llamado Five Arrows, que invierte en empresas de tecnología, salud, software y proyectos de innovación. Este tipo de inversión también busca participantes en compañías prometedoras y ayudarlas a crecer para posteriormente venderlas con muchas ganancias. Algunas ramas de la familia también han invertido en empresas tecnológicas de alto crecimiento y startups, participando indirectamente en sectores emergentes de la economía global. Los Rothschild también poseen importantes propiedades inmobiliarias y patrimonio cultural acumulado durante siglos. Muchas de estas propiedades incluyen castillos, palacios, grandes fincas en países como Reino Unido, Francia, Suiza e Italia. Una de las propiedades más conocidas es Weyson Manor, una enorme mansión histórica en Inglaterra que hoy funciona parcialmente como museo y centro cultural. A lo largo de las generaciones, la familia ha acumulado importantes colecciones de artes, esculturas, libros antiguos y objetos históricos que forman parte de su legado cultural. En el ámbito de la filantropía, varias funciones asociadas a la familia continúan financiando proyectos educativos, científicos y culturales. Los Rothschild Foundation participa en iniciativas relacionadas con la perseveración del patrimonio histórico, la investigación académica y programas educativos. En Reino Unido y otros países europeos, los Rothschild han contribuido con grandes donaciones a museos, universidades y proyectos culturales, lo que ha reforzado su papel como benefactores en diferentes áreas de la sociedad. En cuanto a la riqueza total de la familia, resulta muy complicado calcularla con exactitud, porque gran parte de sus activos están distribuidos en empresas privadas, fondos de inversión y patrimonios individuales. A diferencia de multimillonarios como fundadores de grandes empresas tecnológicas, la fortuna de los Rothschild no pertenece a una sola persona, sino que está repartida entre numerosas ramas familiares que han ido acumulando riqueza durante más de 2 siglos. Algunas estimaciones sitúan el patrimonio combinado de la familia en cientos de miles de millones de euros, aunque estas cifras son aproximadas y difíciles de verificar.
Este ha sido el vídeo sobre los Rothschild. Bienvenidos y gracias por estar y acompañar al Precio del Poder.